Así que bueno, a continuación le damos la palabra a la profesora. Muchísimas gracias, Valentina. Primero que nada, agradezco a la facultad el espacio que brinda y en particular a la Secretaría de Extensión por todo lo que han hecho para que estemos esta tarde aquí, a Valentina que me acaba de presentar, a Fabiana que acogió la propuesta, a Marcela que se ocupó de la difusión y prensa, a Natalia, y también a Octavio, que desde informática nos está sosteniendo en caso de necesidad. Así que, primero que nada, ese agradecimiento y, por supuesto, a todos los presentes. Un saludo muy cordial, muy sorprendida por esta convocatoria, así que les agradezco la presencia a todos muy especialmente. El motivo de esta conferencia es modesto, es compartir, es conversar acerca de dos autores y dos obras que me gustan mucho, me gustan particularmente, pero además me parece que son sumamente apropiadas para este contexto. Yo voy a empezar leyendo unas breves palabritas para que entiendan por qué me pareció apropiado en este contexto hablar sobre la peste. Son unas palabras de Camus, de la novela de la que vamos a conversar justamente, que en las primeras páginas dice: ha habido en el mundo tantas pestes como guerras, y sin embargo, pestes y guerras cogen a la gente siempre desprevenida. Nuestros conciudadanos a este respecto eran como todo el mundo, pensaban en ellos mismos, dicho de otro modo, humanidad. No creían en las plagas. La plaga no está hecha a la medida del hombre, por lo tanto el hombre se dice que la plaga es irreal, es un mal sueño que tiene que pasar, pero no siempre pasa. Y de mal sueño en mal sueño son los hombres los que pasan, y los humanistas en primer lugar, porque no han tomado precauciones. Nuestros conciudadanos no eran más culpables que otros, se olvidaban de ser modestos, eso es todo, y pensaban que todavía todo era posible para ellos, lo cual daba por supuesto que las plagas eran imposibles. Continuaban haciendo negocios, planeando viajes y reuniones. ¿Cómo hubieran podido pensar en la peste que suprime el porvenir, los casamientos y las discusiones? Se creían libres, y nadie será libre mientras haya plagas. Como verán, más actual imposible, ¿no? Justamente estamos sumidos en esta plaga que parece no querer irse y no nos sentimos libres. Por lo tanto, la finalidad, como les digo, modesta, de este encuentro es revisitar esta novela de Camus, que es sin duda ineludible en este contexto, y presentar otra obra que es Le Pestiféré, de Marcel Pagnol, Los Apestados, muy distinta y me atrevo a decir desconocida, y por eso es que la traigo a colación esta tarde. Empecemos por Albert Camus, que casi diría yo no necesita presentación, porque la mayoría de ustedes lo conoce mucho, bien, y hasta ha leído la novela, pero de todas maneras es muy bueno recordar que Camus nació en Argelia en 1913, cuando Argelia era todavía colonia francesa, faltaba mucho para que no lo fuera. Así que por supuesto se alfabetizó en francés y a pesar de haber crecido en un ambiente muy humilde, hizo, y muy buen alumno, hizo estudios hasta nivel universitario, él se formó en filosofía, y esto es importante recordarlo porque es un gran escritor, pero es antes que nada un pensador. ¿Sí?
para la Segunda Guerra Mundial, ya hace rato que está instalado en Francia, participa del lado de la resistencia, eso se sabe. Y esta novela, La Peste, es publicada muy poquito después de finalizada la guerra, en 1947. También recordemos que en el 57 gana el Premio Nobel de Literatura, y en el discurso de recepción, que es un discurso bellísimo y magnífico, como todo lo que escribe Camus, ustedes verán que soy su fan, en ese discurso Camus dice habla de la necesidad del artista de ser la voz de su tiempo, ¿no? Esto dice muchas cosas más y muy hermosas, pero esto me interesa recalcar porque lo vamos a ver trasladado a La Peste. Bueno, muy joven, 3 años más tarde apenas, en 1960, y por un accidente automovilístico, Camus fallece y la literatura pierde seguramente muchas obras hermosas que hubieran podido salir de su pluma, pero lo que nos dejó ya es maravilloso y suficiente, y nos vamos a detener entonces hoy en La Peste. La Peste se presenta como una crónica, y como tal quiere ser una narración histórica, objetiva, cronológica, por supuesto, una noticia de actualidad que el cronista va a comentar amplia y detalladamente. ¿Qué es lo que cuenta el cronista? Esta peste, la peste que traen las ratas, ¿no es cierto?, esta invasión de ratas y de peste en la ciudad de Orán en los años 40. El mismo cronista dice 1940 y tanto. Y se va a desarrollar a lo largo de 10 meses. La peste se instala, hay que cerrar la ciudad para que nadie salga ni entre, y bueno, se combate la peste como se puede. El protagonista es un médico, el doctor Vieux, que hace lo que puede contra la peste, y la verdad es que puede poco. Los ciudadanos empiezan a morirse cada vez en mayor número hasta que, bueno, la peste cede. Y entonces en este tiempo vamos a ver actuar algunos personajes con distintos roles y cada uno con distintos valores, ¿no?, dentro de la novela. Este cronista, que siempre se presenta en tercera persona, incluso de sí mismo habla en tercera persona, después va a reconocer haber sido el protagonista, que es el propio Dr. Vieux, pero de eso nos enteramos al final. Él lo que pretende es ser un testigo, y como tal, voz de todos sus conciudadanos. Por eso me había detenido yo en esta frase de Camus al recibir el premio Nobel, ¿no?, de que el artista tiene que ser la obligación de ser la voz de sus congéneres, de los demás seres, ¿no?, que comparten con él la tierra, tal como hace Rieu acá, o el cronista, de La Peste. Les dije al pasar, esta novela se publica en 1947, y al principio, no sé, los primeros comentarios sobre la novela la asocian directamente con la invasión alemana a Francia, es decir, se la interpretó de entrada como una metáfora, una alegoría sobre el nazismo. Camus nunca dijo que no, pero como toda buena obra literaria, permite, por supuesto, muchas lecturas más, y la que a mí me gusta hacer es siempre partiendo del texto, y en este caso tomar esta oración del doctor Vieux que dice: lo que es verdadero de todos los males de este mundo lo es también de la peste. De tal manera que podemos afirmar que la peste
no es solamente el nazismo, sino que puede ser interpretada como cualquier mal sobre la tierra. ¿Qué es el mal para Camus? El mal es la muerte, el mal es lo que no nos permite ser felices. Los hombres mueren y no son felices, es lo que constata Calígula en su obra, en la obra homónima, ¿no? O sea que para entender esta idea del mal, es necesario, me parece a mí, situarse, por supuesto, en el pensamiento de Camus, que vamos a resumir en dos conceptos que funcionan en esta novela. Uno es el del absurdo y el otro es el de la rebelión. En poquitas palabras, recordemos que Camus, en el ensayo de 1942, El mito de Sísifo, define el absurdo como una antinomia, como un divorcio, y qué es lo que está acá divorciado, o cuáles son estas fuerzas contrarias. Son, por un lado, ese anhelo de todo hombre en primer lugar, a ser feliz, pero sobre todo a poder explicarse la vida, el mundo, ¿no? Explicarse a sí mismo también. Y, por otro lado, constatar que la vida y que el mundo no son racionales, no se pueden explicar siempre. Entonces, en este divorcio es lo que Camus considera el absurdo. Estamos llamados a algo que no podemos satisfacer. Y un poquito más adelante, Camus va a, tal vez podemos decir, completar esta idea, redondearla, perfeccionarla. Creo que con completar decimos suficiente, con el concepto de rebelión. En El hombre rebelde, Camus explica que cuando el hombre se da cuenta del absurdo, no se resigna, digamos así. Esa es la rebelión, ese es el hombre rebelde, el que no dice, él reconoce las limitaciones, pero no dice que no cruza los brazos ni deja caer los brazos, sino que va a poner todo de sí para tratar de ser feliz, a pesar de que la muerte existe, el mal existe, y sabe que sus victorias, como dice el doctor Rieu, son siempre provisorias. El doctor Rieu dice justamente en un momento: no me acostumbro a ver morir. Esa es la actitud del hombre rebelde a Camus, por supuesto, ¿no es cierto? Ese hombre entonces que no se resigna. Y en esta evolución que veíamos del absurdo a la rebelión, o del mito de Sísifo al hombre rebelde, también tenemos que destacar que Camus pasa de una moral individualista, de una moral individual, a un hombre, a presentar un hombre en relación con sus semejantes. Y esto es muy importante, porque si atendemos estas citas de la novela, se nos va a esclarecer la función del hombre sobre la tierra. Fíjense, dice el doctor: esta historia es estúpida, ya lo sé, pero nos concierne a todos. Más adelante, al convertirse la peste en el deber de unos cuantos, se la llegó a ver realmente como lo que era, esto es, cosa de todos. Y otra cita: ya no había destinos individuales, sino una historia colectiva
que era la peste, y sentimientos compartidos por todo el mundo. Por eso, acá esto se concentra, si se quiere, en un personaje particular que es Humbert, el periodista, este periodista que venía de París y que, bueno, azarosamente se vio acá encerrado y exiliado, y que va a hacer todo lo posible por irse, porque él quiere ser feliz, y su felicidad estaba en París porque hacía poco que estaba de novio, y él quiere recuperar ese amor, no quiere que la novia lo olvide, él no quiere olvidar el rostro de la amada, siente que su prioridad es recuperar la felicidad. Sin embargo, bien avanzada la novela, cuando puede irse porque ya ha conseguido, por medio de unos traficantes y tal, bueno, ha conseguido cómo traspasar las puertas. Sin embargo, es ahí cuando se queda, se presenta ante el doctor, le ofrece sumarse a estas cuadrillas de ayuda, y el doctor le pregunta por qué, ¿no es cierto? Y él le contesta, sé que soy de aquí, quiéralo o no. Este asunto nos toca a todos. Entonces, la primera gran lección de la peste, es que los hombres, en definitiva, no nos salvamos solos. Entonces, a este primer movimiento tan humano, tan natural del individualismo, del individuo, ¿no? Como, acuérdense lo que leí al principio, nuestros conciudadanos a este respecto eran como todo el mundo. Pensaban en ellos mismos, dicho de otro modo, eran humanidad. Es decir, vuelvo a la idea, entonces, a este primer movimiento lo supera, digamos así, lo mejora, este otro movimiento que nos enseña la peste, y es que al individuo lo mejora la relación con el otro. No estamos solos sobre la faz de la tierra, no sufrimos solos, tampoco nos salvamos solos, ¿no? Nos debemos a los demás, en definitiva. ¿Cuál es otra de las grandes lecciones? Vela. Bueno, tratar de responder a una pregunta que parece simple, pero que en el fondo no lo es. ¿Por qué la peste? ¿Para qué sirve la peste? En un momento, un personaje le pregunta al doctor, ¿usted cree que nos va a hacer mejores personas? Y acá hay que relacionar esta pregunta con otro personaje de la novela, que es el cura, un jesuita erudito, dice el cronista, el padre Panlú, que apenas declarada la peste, convoca a los ciudadanos en la misa del domingo, bueno, no sé si decir convoca a los ciudadanos, sino que en la misa del domingo dedica a todos, ofrece un sermón rugiente, un sermón, la verdad, tremebundo. Para empezar, nos damos cuenta de que siempre habla de ustedes, siempre es la segunda persona, nunca es una primera persona plural, empática, sino que la conclusión es que la peste es castigo divino y que ustedes la provocaron, ustedes la merecieron. Dios, cansado de esperar que volvieran sus rostros a él, les manda la peste para recordar que existe. Por supuesto que el médico no está para nada de acuerdo con esto, pero el médico es un ser pacífico y trata de ser comprensivo y lo excusa un poco diciendo, Panelú es hombre de estudios, no ha visto morir bastante a la gente, por eso habla en nombre de una verdad. Pero el último cura rural que haya oído la respiración de un moribundo pensará como yo, se dedicará a socorrer las miserias más que a demostrar sus excelencias.
Rieu, perdón, no se pregunta por qué la peste, ni siquiera para qué. Él actúa, él hace lo que tiene que hacer, que es curar. Y junto a Rieu se desenvuelve otro personaje también muy hermoso desde el punto de vista espiritual, que es Tarú, que es el que le pregunta, ¿usted cree como Panlú que la peste tiene alguna acción benéfica, que abre los ojos, que hace pensar? Y el doctor le dice, como todas las enfermedades de este mundo, pero lo que es verdadero de todos los males de este mundo lo es también de la peste. Esto puede engrandecer a algunos, sin embargo, cuando se ve la miseria y el sufrimiento que acarrea, hay que ser ciego o cobarde para resignarse a la peste. Y acá entonces recordamos el concepto de rebelión que presenté al principio. Esta idea de no renunciar, o sea, hay que ser ciego o cobarde para resignarse a la peste. La peste, por supuesto, como cualquier mal, supera al hombre, está mucho más allá de su fuerza y de lo que pueda hacer. Pero, como dice el mismo doctor, no es esa razón para dejar de luchar. Y esa es la rebelión y esa es la actitud verdaderamente humana, donde toda la dignidad humana se pone en juego. Dice también el doctor, yo no sé lo que me espera, lo que vendrá después de todo esto. Por el momento hay unos enfermos a los que hay que curar. Después ellos reflexionarán y yo también, pero lo más urgente es curarlos. Yo los defiendo como puedo. Otra vez es la idea de la rebelión, de no quedarse con los brazos cruzados, y la idea de este otro que completa, que supera la individualidad. No es solamente, el doctor no hace nada por sí, sino por sus pacientes, por los enfermos, por los afectados que hay que curar, ¿no? Ese movimiento en favor del otro que sufre. La novela sigue avanzando, la gente se muere, la verdad, en gran número, pero una de las muertes más dolorosas para todos los personajes, y creo que para los lectores también, es la muerte del niño Otón, ¿no? El hijito de unos 10, 11 años del juez, Otón. La escena, las páginas que presentan la muerte del niño son atroces, verdaderamente el narrador no escatima nada, son dolorosas, crueles, el niño verdaderamente sufre, y los personajes más importantes están junto a él, junto a su lecho de muerte. Incluso el sacerdote se conmueve y cae de rodillas, y llora, le pide a Dios que salve a ese niño, porque verlo sufrir así es atroz. Además, con él han probado el suero y en vez de curarlo alarga su agonía. O sea, es tremenda esa escena de la novela, y el médico tiene por primera vez, o por única vez, un arrebato de enojo, y le espeta al padre en la cara, al padre, a Panlú, ¿no es cierto? Por lo menos era inocente, porque recordemos que en el sermón el padre los había culpado a todos, les había dicho que la peste era un castigo, porque sí, todos eran pecadores. Entonces por eso el médico, este enojo, decir, bueno, pero este era inocente. Y efectivamente el cura va a tener un movimiento de reflexión y va a dar un nuevo sermón más adelante, mucho más dulce, humano, si se quiere, más misericordioso.
ya de por sí habla en primera persona, es decir, que se involucra con el mal, ya no es solamente culpa de todos. Y en este sermón, él reconoce que hay castigos que no se entienden. Dice, bueno, se entiende a don Juan condenado al infierno, ¿no? Se entiende un don Juan condenado al infierno, pero no se entiende la muerte de un inocente. Y él termina, ¿no es cierto?, lo resuelve, lo justifica a través de la fe, ¿no es cierto? Es la fe que es aceptar todo tal cual es. Pero claro que para Rieu, que es una mente racionalista y científica, esa respuesta no es suficiente, porque sigue siendo tan abstracta como la de culpar a todos por igual. Incluso dice, puesto que el orden del mundo está regido por la muerte, ¿acaso es mejor para Dios que no crea uno en él y que luche con todas sus fuerzas contra la muerte, sin levantar los ojos al cielo? O sea, viene a decir, si el hombre se escuda en la fe, baja los brazos. Entonces, otra vez acá el concepto de rebelión, que no nos permite bajar los brazos, ¿no? Que no nos permite renunciar ni dejar de luchar. Porque si, para Rieu, si el padre Panulú y los feligreses se quedan solamente con la fe, bueno, pues no va a haber obra, no va a haber acción, no va a llevarse adelante lo que haga falta en contra de la peste. En cambio, él que dice, la enfermedad estaba allí, había que hacer lo necesario para luchar contra ella. Y más adelante, amar o morir juntos, no hay otra solución. Y entonces esto nos lleva a pensar en otra gran lección de la novela, que es la del amor, ¿no? El amor que le da el sentido a la vida. Por supuesto, el amor no entendido sentimentalmente, superficialmente. Acá el amor es una palabra grave y está representada en dos dimensiones. Sin duda la dimensión individual está presente, ya hemos visto cómo Humbert quiere volver a encontrarse con su novia. Vamos a ver también el dolor de los enamorados separados, o al revés, la alegría de los enamorados que se encuentran al final. O sea, esta dimensión del amor individual está presente, pero también está la dimensión del amor por los semejantes, que es el gran mensaje de la novela. Volvemos a la respuesta del propio Humbert, este asunto nos toca a todos. Y entonces él supera en su movimiento, supera ese amor individual por ese amor hacia todos, ¿no? Ese amor comunitario, no sé, por la humanidad, ¿no? Por la humanidad. Pero antes de descubrir eso, Humbert tiene un diálogo con el doctor y le dice: estoy harto de la gente que muere por una idea. Yo no creo en el heroísmo. Lo que me interesa es que uno viva y muera por lo que ama. ¿No? Él quería volverse a Francia a reunirse con la novia. Eso es lo que le interesaba, no ser un héroe para el diario. Pero el doctor, claro, se lo queda mirando y le dice: Humbert, el hombre no es una idea. O sea que no es abstracto esto del amor a los semejantes. Uno no lucha contra la peste o contra la muerte por una idea, sino por hacer feliz al otro. ¿De qué trata este amor? Si lo podemos resumir, está en esta respuesta de Tabú: aliviar a los hombres y, si no salvarlos, por lo menos hacerles el menor mal posible y a veces incluso un poco de bien. Pensaba que este mundo sin amor es un mundo muerto. De eso se trata. Esa sería
la idea de amor, hacer por los otros el bien, ¿no? Tratar de hacerlos felices a los demás, con el propio comportamiento, por supuesto. Este párrafo del cronista también es precioso para no perderse hacia el final, ¿no? Al final de la novela, cuando ya se han abierto las puertas de la ciudad, se recupera la vida normal y el doctor está recorriendo las calles, ve a la gente feliz, los reencuentros, los abrazos, y bueno, piensa, para todos aquellos que se habían dirigido pasando por encima del hombre hacia algo que ni siquiera imaginaban, no había habido respuesta, ¿no? El caso del padre Panlú, no había habido respuesta, su oración no salvó al niño, y él mismo muere después. Si otros, a los que ellos veían los umbrales de sus casas al caer la luz, enlazados con todas sus fuerzas y mirándose con arrebato, habían obtenido lo que querían, recuperar la vida normal y ser felices, es porque habían pedido lo único que dependía de ellos. Y Rieu, al doblar la esquina de la calle de Grand y Cottard, pensaba que era justo que al menos de cuando en cuando la dicha llegara a recompensar a los que les basta el hombre y su pobre y terrible amor. Sí, a ver, es poco lo que tenemos, pero es esto lo que tenemos, es seguro, ¿eh? El hombre con su pobre y terrible amor. Y para Camus, evidentemente, la patria, la felicidad, se dan acá en la tierra, ¿no? En la comunión con los semejantes. Camus es un profundo humanista, porque Camus cree en el hombre y le hace decir a Rieu, no tengo afición al heroísmo ni a la santidad, lo que me interesa es ser hombre. Y antes ha dicho, no interesa el heroísmo, sino la honestidad. Y cuando le preguntan qué es la honestidad, él responde, no sé qué es en general, pero en mi caso sé que no es más que hacer mi oficio. O sea, en definitiva, es vivir aquí y ahora haciendo cada uno lo que le toca, ¿no? Si puede un poco de bien y si puede hacer felices a los demás, mucho mejor. Al final de la novela, la peste triunfa la vida, digamos así, bueno, pero porque la peste se retira, no porque la venzan, ni mucho menos. De hecho, la última oración de la novela dice, puede llegar un día en que la peste, para desgracia y enseñanza de los hombres, despierte a sus ratas y las mande a morir en una ciudad dichosa. O sea, la peste no se acaba nunca, como el mal, ¿no? Tampoco, pero al final de la novela, dice el cronista, esta crónica no puede ser el relato de la victoria definitiva. Efectivamente, la peste se calma, y todo vuelve a la normalidad, pero no porque se la haya vencido. No puede ser más que el testimonio de lo que fue necesario hacer, y que sin duda deberán seguir haciendo contra el terror y su arma infatigable, a pesar de sus desgarramientos personales, todos los hombres que no pudiendo ser santos, se niegan a admitir las plagas y se esfuerzan, no obstante, en ser netos. Otra vez está este hombre rebelde, ¿no? El hombre que no se resigna, el hombre que no renuncia, al contrario del santo, que porque está sostenido en la fe, es capaz de hacer lo que hace. Acá el simple hombre, con sus propias fuerzas, por lo menos ser lo mejor que puede como hombre, ¿no? Como les decía, Camus es profundamente humanista y cree en el ser humano y dice, los hombres son más bien buenos que malos. Algo que se aprende en medio de las plagas es que hay en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio. Por eso tal vez nos guste tanto Camus, porque es tan misericordioso con el ser humano.
y tiene tanta confianza en que, bueno, que puede hacer las cosas bien, que si bien no va a triunfar nunca sobre el mal, porque eso lo supera y está instalado sobre la tierra, mal que nos pese, por lo menos actuar con honestidad, como dice el doctor Río, haciendo cada uno lo que le toca y en favor de sus semejantes, hacerles un poquito de bien. Ahora me interesaba presentarles a otro autor muy diferente, sin embargo contemporáneo, y acá tal vez me tenga que detener un poquito más en la presentación porque me parece que es bastante desconocido, por lo menos fuera de Francia, Marcel Pagnol. En la filmina, la foto es en blanco y negro, pero si fuera en colores se vería su hermoso traje verde, con los bordados en hilos dorados, que es el traje de todo académico, ¿no? Marcel Pagnol ingresó a la Academia Francesa en 1946. Había nacido en Aubagne, cerca de Marsella, al sur de Francia, en 1895. Muere en 1974. Y tuvo mucho éxito, éxito incluso económico. Pagnol muere rico de su producción literaria. Bueno, fue sobre todas las cosas dramaturgo y cineasta. Cuando Pagnol conoce el cine, se enamora del cine y abandona un poco, no totalmente, el teatro por el cine. Llega a producir 30 películas o más, como guionista, como adaptador, como director, como productor. Y se lo conoce por títulos como Marius, Topaz, Fanny, César. Esos son títulos, obras de teatro. Las obras que más a lo mejor lo recuerdan en el cine son La Femme du Boulanger, llevada al cine, una obra de 1938 que se volvió a filmar en 1985 y en 2010. O sea que éxito. Otras dos producciones fílmicas muy importantes fueron Jean de Florette y Manon de Source, con actores de la talla de Gérard Depardieu, Yves Montand, Daniel Auteuil, Emmanuel Béard, ya que tenía una productora importante, podía pagarse semejantes actores, ¿no? De los primeros fue Fernandel, por ejemplo, también muy conocido en su época. O sea que Pagnol es una personalidad interesante y muy rica para las letras francesas. Ahora bien, nunca adscribió, nunca participó en los movimientos literarios de su época. Estamos hablando del existencialismo, es más bien filosófico, pero tiene su producción literaria también. El nuevo teatro, con Ionesco, Beckett, Le Nouveau Roman, la nueva novela. Pagnol no participa de nada de eso, y me atrevo a suponer que esa sea la causa de que no aparezca en manuales, en historias de la literatura francesa, ¿no? Por ejemplo, la más reciente publicada en castellano, que es la de Javier del Prado, ya tiene unos años, pero yo no conozco otra, apenas tiene 2 renglones, Marcel Pagnol, ni siquiera un párrafo de un capítulo. Esto sumado a que se trata de un
autor verdaderamente, diríamos, regional, ¿sí? Porque su Provenza natal es lo que está lo ficcionalizado, siempre, ¿no? Aparecen Aubagne, La Trelle, Alloc, Marsella, los alrededores de Marsella, en definitiva. Y junto con el espacio, personajes, leyendas, costumbres, incluso hábitos lingüísticos. Por ejemplo, en el espacio, en los apestados, es este que ustedes ven en pantalla, el de la Baume de Pestiféré. Tendría que ser la Grotte de Pestiféré, o sea, la gruta de los apestados. Bueno, Baume es el término provenzal. Español prefiere ese término provenzal. Bueno, hace alusión en sus relatos, por ejemplo, a la R roulé, esa es la R que no se pronuncia en la garganta, sino adelante como los españoles, y que entonces causa un poco de risa a otros personajes, como a lo mejor a un porteño le causa risa nuestra elle o nuestra R, ¿no? Arrastradas. Bueno, estas particularidades aparecen en los relatos de español, y en este caso también aparece, como les decía recién, la historia. La historia está presente, la historia conocida en Provenza por cualquier persona. ¿De qué trata Los Apestados? Entonces después les digo cuál es el hecho histórico. Los Apestados es un grupito de vecinos de un barrio privilegiado, por así decir, de Marsella, que, declarada la peste bubónica, deciden aislarse para protegerse. Pero resulta que ellos están muy bien, se la pasan bomba, pero los de la ciudad los creen muertos por la peste y van a venir a incendiar el pueblo, el barrio, digamos así. Y entonces, ¿qué hacer? Si se quedan y muestran que están vivos, les van a decomisar todos los bienes, entonces no les conviene aparecer. ¿Qué hacen? Se organizan para escapar. ¿De qué peste estamos hablando en esta novela? No como en la peste de Camus, que es una peste imaginaria, si bien está situada en Orán, en un espacio y un tiempo declarados, la peste es imaginaria. Esta que toma Pañol como anécdota, como contexto de la anécdota, está documentada, es la que se conoce como la Gran Peste de Marsella de 1720. Y con altos y bajos duró hasta 1722, así que yo acá les digo siempre a mis hijos que no tengan mucha esperanza hasta dentro de 2 años, porque si empezó en el 20 y terminó en el 22, podemos estar igual, espero que no. Bueno, la cosa es que esta peste, les dije creo recién, se trata de la peste bubónica, por lo tanto es la infección a partir de ese bacilo de Yersinia pestis que llega a Marsella por barco. Sabemos que desde la antigüedad Marsella fue un puerto importantísimo que hizo de nexo entre el cercano Oriente y Europa. Por Marsella entraban al resto del continente telas, especias, objetos de lujo, y muchas veces llegó con los barcos a Marsella la peste. De hecho, esta, la de 1720, es la 28ª documentada, ¿no es cierto?, por la historia. No nos interesa
mayormente si la trajo el Gran San Antonio o no la trajo, pero la cosa es que en el relato de Pañol hay un montón de detalles que leyendo los documentos históricos o los textos que hablan sobre ellos, se corroboran, ¿no? Como que empezó en la primavera de 1720, salió de la enfermería del puerto, que los cadáveres eran tantos que al final se los quemaban, no se podían enterrar, se tapiaban las casas, bueno, en fin, ciertos detalles que el narrador comenta y que parece que así fue. Esta obrita, esta novelita o novel o cuento largo, que tiene el formato no de una crónica, como la obra de Camus, sino de una leyenda. La leyenda, ustedes saben, que trata de explicar, es una narración que trata de explicar fenómenos atmosféricos o particularidades geográficas. Bueno, en este caso vendría a justificar la existencia de esa gruta llamada la Gruta de los Apestados. ¿Por qué se llama así? Entonces el relato viene a justificar esto. Ahora, acá hay algo interesante, a modo de paréntesis, y es que este relato forma parte del último volumen de Recuerdos de Infancia de Pañol. Pañol, además de las obras que les nombré hace un ratito, tiene 4 volúmenes que en realidad creo que son los que lo han hecho más famoso, que son sus Recuerdos de Infancia. Entre 1957 y 60 publica los 3 primeros, y el último lo publica su amigo y editor Bernard de Fallois póstumamente. ¿Y qué cuenta Fallois que resulta interesante? Él dice que Pañol se ve que era un muy buen contador de cuentos, de historias, que cuando se reunían los amigos después de cenar, él siempre tenía algo que contar, incluso le pedían, lo entusiasmaban. Y de esos relatos muchas veces salieron otras publicaciones, ¿no? Y de Fallois dice que él varias veces había contado esta historia de Pestiféré y que todos pensaban que era una verdadera leyenda tradicional del sur de Francia, pero cuando Pañol fallece y la viuda le permite a Bernard de Fallois hacerse de todos sus papeles para tratar de editar el último volumen que había quedado prometido e inconcluso, ahí se da cuenta él de que este relato, esta leyenda, es original de Pañol. Es una invención de él, pero la presenta con este formato. ¿Y qué tiene de interesante esta obra para traer a colación? Y bueno, lo que tiene de interesante es el humor. Ustedes me podrán decir que tiene de graciosa la peste, y efectivamente de graciosa no tiene nada la peste. El humor no está en el tema, sino en cómo es tratado, en esa desproporción o discordancia, si quieren, entre el tema y la anécdota, justamente. Ahí reside el humor. Este texto está plagado de sutiles juegos de palabras, ironía, exageraciones, todos esos son recursos, ya se sabe, que hacen reír, doble sentido. Ahí me detengo en una pequeñísima escena en que el escribano del pueblo tiene que fraguar un salvoconducto para poder escapar, y la verdad que le sale fenómeno, ¿no? Imita la firma del intendente, podríamos decir, de una manera impecable, tiene todos los sellos, tiene todos los moños, bueno,
Y entonces el médico, que también acá un médico es el personaje principal, le dice, ¡ah, qué perfección! Parece que usted hiciera esto todos los días, ¿no? Y el escribano le dice, bueno, cada quien su oficio. O sea, lo está tildando de tramposo, ¿no? Esto de imitar la firma y tal. Entonces, y le dice el escribano, este me salió particularmente bien. O sea, que evidentemente está acostumbrado a, a imitarle la firma a los otros. Bueno, hay otro tipo de humor, algunos guiños de tinte erótico, por ejemplo, pero muy sutiles, muy finos, como por ejemplo, en un momento eh, el cura del pueblo que ha estado fuera un tiempo largo regresa y por supuesto que no lo quieren dejar entrar porque puede traer la peste. Entonces el médico le dice, bueno, está bien, sáquese toda la ropa, la quema y se limpia, se frota con este vinagre, un vinagre especiado que había fabricado el médico, así como hoy tenemos el alcohol en gel, en ese momento era este vinagre, y al curita no le queda otra que hacer caso, y ahí en medio de la plaza, ¿no? Se desviste, hace lo que tiene que hacer, y el narrador con mucha sutileza cuenta que detrás de algunas persianas, algunas damas comentaban que el curita estaba más flaco, pero que le sentaba bien. Ese tipo de guiños están en todo el relato y lo tornan muy simpático. Esta, esta sutil crítica, ¿no? a las debilidades humanas. Pero yo me voy a detener en tres pequeñitas escenas que hacen al gran recurso del humor que aparece en este relato, que es la sorpresa. ¿Mm? La sorpresa y el ingenio. Un ingenio totalmente extravagante. La primera anécdota que les voy a contar es es verdaderamente de humor negro, no se enojen, pero bueno, forma parte, ¿no? Es bastante normal que ante un tema como el de la peste el humor sea negro. Resulta que existe un personaje terco, que no quiere hacer caso a lo que este grupo ha pensado de aislarse, ¿no es cierto? Ellos han decidido que bajar a la ciudad solo en caso de necesidad extrema. Bueno, este tipo no quiere hacer caso y a la mañana siguiente, bien temprano, con toda su familia, eh, arma la carreta y parte a misa al pueblo, no quiere faltar a misa. Por supuesto que a la tarde, cuando regresa, regresa infectado. Sus hijas y su mujer ya están muertas y él moribundo. Entonces, nadie le quiere abrir la puerta. Se sabe que esta enfermedad lo que produce más que nada es sed, y nadie le quiere dar un vaso de agua. O sea, verdaderamente él se está arrastrando de la carreta hacia la puerta del médico para pedir ayuda, y el médico, en el colmo de lo impensable, le dice estas palabras que traduzco. Don Conbarnum, le dijo Pancracio, que así se llama el médico, todavía le queda un poco de vida. Haga un esfuerzo y trate de sentarse en los escalones de la entrada de mi casa, con la espalda apoyada contra la puerta. ¿Para qué?, preguntó con dificultad el moribundo. Será una buena acción, dijo Pancracio, la última de su vida, porque sus despojos asustarán a los bandidos que puedan venir a atacarnos, y así usted le salvará la vida a 30 niños que conoce. Esta respuesta totalmente inesperada del médico, ¿no? Que en vez de ayudarle, le pide que venga a morir a su puerta,
y con la idea de que esa figura horrorosa espante a los demás. Entonces los vecinos, algunos vecinos se visten así como en esta imagen que les estoy pasando, se cubren, se ponen guantes, las máscaras típicas de la época, y lo que hacen es bajar al resto de la familia del carro y arreglarla, dice el narrador, los acomodaron artísticamente, o sea, como una escultura mortuoria, los ponen a todos frente a la puerta del médico, los acomodan, y entonces leemos, se veía avanzar sigilosamente merodeadores famélicos armados de picas y a veces una pistola en busca de comida o algo para robar. Llegaban hasta la fachada de la casa grande. De pronto se detenían horrorizados y huían corriendo. El buen pañero, negro como un negro, con la cara haciendo muecas por los gusanos, en el centro de su familia momificada, velaba fielmente sobre toda la comunidad. ¡Qué horror! Pero bueno, uno se ríe porque el ingenio del médico nos sorprende, nos sacude, y es lo que causa gracia, ¿no? Este humor que, como decía, es la disonancia. La otra escena que nos hace reír es la que podemos llamar de la mascarada. El narrador cuenta que verdaderamente ellos lo que arman es una mascarada, una obrita de teatro para poder escapar. ¿Qué se les ocurre para poder escapar y salvarse? Hacerse pasar por una caravana mortuoria. Entonces, ¿cómo hacen? Y bueno, algunos se visten así como la imagen, el doctor convoca a todos, a toda la pequeña comunidad, y las mujeres se ponen a coser, las pone a coser, entonces fabrica estos trajes, a otros les pinta bubones, hace las manchas con mermeladas, con tinta, entonces ubican todos los bienes en las carretas y encima se ponen los apestados entre comillas, por supuesto, son estos disfrazados, por eso la mascarada. El cura va delante de la procesión con la campanita y el médico, en un traje militar reluciente e impactante, a caballo se pone delante de la comitiva, y acá es donde entra este salvoconducto falso que había fraguado el escribano. Entonces, este capitán, delante del cortejo, eso era lo que quería decir, el cortejo fúnebre, se presenta a las puertas de Marsella, lo entrega a los soldados, y cuando los guardias ven este cortejo fúnebre enorme, guiado por este capitán magnífico, por supuesto que los dejan pasar, ¿no? Lo que el capitán les dice es que tiene la orden de llevar a todos estos apestados a quemar al campo, ¿no? Lejos de ahí. Entonces los dejan pasar y así se salvan, efectivamente. Pero la cereza del helado viene a ser el final, cuando nos enteramos quién es Maître Pancrace, quién es este médico. Porque al principio solo se nos dice que es una persona misteriosa, porque nadie conoce nada de su pasado, pero que lo quieren mucho, porque, bueno, él tiene un muy buen trato, es una persona respetable, además por la edad, pero nadie conoce quién es verdaderamente Maître Pancrace, y ahí nos enteramos que ese traje
no es exactamente de militar, sino de un médico incorporado, digamos así, a la compañía de capitanes de Luis XIV, nada más y nada menos. O sea, ¿por qué tenía Maître Panfas ese traje? Porque había sido el médico de Luis XIV. Entonces, claro, todos se quedan helados. Esto es una noticia impactante, qué importante. Y él, muy emocionado, cuenta acerca de su relación con Luis XIV. Y entonces, ¿qué es lo que cuenta? ¿Por qué llegó a ser su cirujano jefe, su médico de cabecera? Y es porque había sido el único capaz de gobernar los gases de Luis XIV. Él cuenta que Luis XIV sufría de flatulencia, una flatulencia que hacía espantar a su caballo, imagínense. Bueno, y que como él logra dominar este mal, Luis XIV lo convoca como su médico personal y así queda a su lado hasta su muerte, ¿no? Bueno, eso es, como les decía, la última sorpresa que nos arranca una sonrisa más. Como verán, bueno, la peste tiene en la literatura muchas manifestaciones y muy diversas. Hay algunas obras que tratan su faceta angustiosa, su faceta más fea, más tremenda, nos dejan vibrando, rebotando, ecos metafísicos incluso, ¿no es cierto? Nos quedamos reflexionando sobre la peste desde esas profundidades. Otros textos, en cambio, apelan a otros recursos como el humor, no para quitarle profundidad al tema, sino para desdramatizar la situación y, creo yo, para recordarnos que desde el humor, la literatura también es capaz de mitigar las más atroces circunstancias. Y como epílogo, vuelvo a Albert Camus en boca de su personaje Tarrou, que dice, después de la peste, Tarrou creía que la peste cambiaría y no cambiaría la ciudad, que sin duda el más firme deseo de nuestros ciudadanos era y sería siempre el de hacer como si no hubiera cambiado nada, y que por lo tanto nada cambiaría en un sentido, pero en otro no todo se puede olvidar, ni aún teniendo la voluntad necesaria. Y la peste dejaría huellas, por lo menos, en los corazones. Y yo me pregunto, ¿no es lo que dice todo el mundo hoy por hoy? ¿Qué va a pasar después de la peste? Muchas gracias por su compañía, por su presencia. Bueno, hasta acá llega mi disertación. ¿Cómo se para eso? Bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes, unas conversaciones sobre la peste y la literatura, y quedo abierta a alguna pregunta si tienen, y si no, a que se vayan a tomar el té tranquilos. Bonita la presentación, Lía, muy linda. Te felicito. Gracias. Muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias, muchas Yo gracias. Yo leí parte de La peste escarlata, que también es una extraña, se maneja del tiempo de una manera muy particular. Y después de haber leído La peste de Camus, ¿no? Creo que es de Jack London, La peste escarlata. Es un libro muy chiquito, pero también
habla de, sitúa en dos tiempos a los personajes. Yo quería... No escucho. No, yo... A ver, yo puedo decir algo. Digo que en la obra de Camus está planteado amor a la humanidad, sin embargo, ¿no? Y eso de hacer algo por los demás. Y fíjense que al principio de la novela, él despacha a su esposa porque está enferma, y en realidad durante toda la novela no se habla más de eso que era tan propio de él, ¿no? De ese amor cercano que él tenía. Y solo al finalizar la novela prácticamente habla de la muerte de la mujer, ¿no? O sea, él se está volcándose hacia el resto, sin embargo, abandona lo que es su propia vida, ¿no? Eso es lo que me parece curioso. Sí, o tal vez más loables, ¿no? Él no se pone en primer lugar, porque su mujer sería, si él se hubiera ido a reunir con su esposa, hubiera sido ponerse en primer lugar y delante, no hubiera sido poner a los demás en primer lugar, ¿no? Igual un poquito él al final se arrepiente cuando le llega la noticia de que la mujer ha fallecido, me parece que le duele no haberla visto por última vez, pero me parece que en su moral, en su manera de ver las cosas, él tenía que estar primero para sus enfermos, como médico. Está el profesional por encima del hombre, ¿no? Está el médico por encima de Bernard. Sí. Bueno, muy lindo, me gustó. ¿Perdón? Digo que muy linda su presentación, me gustó. Muchas gracias. Dicen mis hijos que acá en el chat me preguntan por los títulos de Marcel Pagnol. Los más conocidos por mí, ¿no? Son La femme du boulanger, la mujer del panadero, ese fue un clásico en su época, La femme du boulanger, y después los otros son nombres de personajes, Jean de Florette y Manon de Source. Es buenísima, las dos últimas películas son muy buenas. Sí. Las vi las dos. Son lindísimas. Muy buenas, muy buenas. Sí. Y conforman la novela que se llama L'eau des collines, el agua de las colinas. L'eau des collines. Claro. Las dos forman L'eau des collines. Sí. Claro, es una continuación de la otra. Sí. Están relacionadas las películas. Sí. ¿Puedo agregar? A ver qué más tengo que contestar. Mis hijas actúan de secretaria. Bueno. A ver. Les agradezco mucho las felicitaciones y los comentarios. Yo les agradezco la compañía, la presencia. Este fue un gustito que me quise dar, entre comillas, porque quería, bueno, compartir dos lecturas muy queridas. Así que gracias por acompañarme. Vienen muy a propósito de la situación que estamos viviendo. Totalmente. Totalmente. Felicitaciones, Lía. Gracias. Impecable. ¿Me ves? Ahí te veo, Silvi, muchas gracias. Bueno. Mi querida Silvia Cali. ¿Cómo puedo conseguir los apestados? No sé si está en castellano. Está en francés, Le Pestiféré,
Como les dije, es el capítulo 9 del último volumen de Recuerdos, que se llama en francés Le Temps des Amours. Si está traducido en castellano como El tiempo de los amores, la verdad que es muy feo. No sé si está traducido, porque yo lo he visto comentado, pero no traducido. Y Le Pestiféré, sueltito, está en internet en PDF. Se consigue súper fácil. Le Pestiféré, español, PDF, y aparece suelto. Pero hay que saber que bueno, está redondito, o sea, no hay ningún problema en leerlo suelto, pero es interesante saber que cuando empieza, se dice que o sea, todo el relato está en boca de un personaje que se llama Monsieur Sylvain, que en el libro es presentado en el capítulo anterior. Y eso es interesante de saber por algunos detalles de la narración. No le quita nada a la historia, uno la entiende igual perfectamente, pero hay que saber que el relato está engarzado en el volumen Le Temps des Amours. Pero se consigue en internet en PDF fácilmente. Estoy viendo las caritas que puedo, no veo a todos, saludos, ya que los veo, Ricardo, Andrea. Hola Lía, me encantó, me encantó. Gracias. A Carlitos Lacour, que me mandó un artículo precioso sobre la santidad sin Dios en La peste de Albert Camus, muy lindo. Hola Volnio, hola Andrea. Bueno, ¿quién más? La Guadalupe se fue ya del No sé, grupo, acá no veo porque todas las seguramente es una experta para decirnos dónde están las películas de español. Si sí. hay algo en Amazon o Netflix, seguro que En ella sabe. Netflix seguro que no, ¿eh? En Netflix no están. Sí, pero la nueva del 2010, quién sabe. Tal vez, no las he buscado, la verdad. Yo las que he visto, no, las vi en el cine, no. Y Sí, yo también. no es cine comercial. No. Por eso que lo vi en ciclos de cine francés. Bueno. Yo las vi en su momento en HBS, ¿cómo se llamaba? Pero sí, no es comercial. ¿Puedo hacerte una pregunta? Pero son muy lindas. Lía, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, cómo no. Mira, gracias porque a Pañol lo conocía muy poco y soy profesora de literatura. Pero de Camus vos decís que ama al hombre. En el malentendido, no ama, es decir, lo ama en La peste, no tanto en El extranjero y menos en el malentendido, ¿no? En la obra esa de teatro que es terrible. Terrible, por eso yo decía que es importante situar La peste en un pensamiento ya un poquito más avanzado de Camus. Claro, es como que está No más es el del revelado. principio, no es el absurdo del principio, sino el de la rebelión más adelante, sí. Claro, porque en el malentendido no cree mucho en el hombre. Terrible, sí. Es terrible, sí, gracias. Sí, Carlitos, chao. Hola Marcela. Chao, prima Marta. Me dijo que no la saludara, pero ella me saluda. Entonces te mando un besito. No te escucho. Era lo primero que iba a hacer. Me dijo, no me Preciosa, preciosa. Gracias, muchas gracias. Tía, Sí. ¿algún día nos podés decir algo sobre la polémica con Sartre de Camus? Ah, bueno. Avisanos si haces algo. Apoyo esa idea. Bueno, gracias. A los profesores de literatura nos gusta más Camus que Sartre.
Sí, la verdad que a mí me gusta más Camus. Pero este año me sorprendí mucho en el primer cuatrimestre que a los alumnos les